Bienvenido a otra nueva receta, así que el día de hoy estaremos haciendo esta súper deliciosa cebolla frita. Así que no te muevas de este video y vamos a empezar con los ingredientes. Pues vamos a empezar inmediatamente con los ingredientes. Estaré utilizando 2 cebollas rojas, también estaré utilizando un poco de aceite, bote sal y vinagre. Solamente estos 3 ingredientes estaré utilizando para recrear esta deliciosa cebolla frita. Así que vamos a empezar inmediatamente. Pues vamos a empezar a cortar nuestras deliciosas cebollas. En este caso tú puedes utilizar también cebolla blanca, cebolla más pequeña, la cebolla que tú prefieras o de tu gusto. Así que yo principalmente me encanta hacerlo con esta cebolla roja. Así que vamos a pelar nuestras deliciosas cebollas. Así que siempre recordarte y dándote las gracias por siempre estar aquí pendiente de cada una de nuestras recetas. Siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo las realizo. Así que espero que te sigan gustando cada una de nuestras recetas que con mucho amor y cariño estamos compartiendo aquí en el canal. Así que si eres nuevo, suscríbete, activa las notificaciones para que cada vez suba una receta nueva a YouTube seas el primero en informarte. Así que ya después que hemos pelado nuestra cebolla, ve pelándola como tú desees, poco a poco, con mucho cuidado. Vamos a ir pelando nuestra cebolla. Así que te recuerdo que puedo utilizar cebolla blanca o cebolla roja, la que tú prefieres. Lo importante es siempre darle ese toque excelente, seccionar que cada uno ponemos en nuestros platos a la hora de cocinarlo. Así que ya aquí tengo mis 2 cebollas rojas listas, así que vamos a empezar a cortarla. Así que ahora te voy a decir la forma en que yo la corto. Me gusta siempre cortarla en un grosor no muy grande, no muy grueso, así que más o menos aquí tú puedes ir viendo la forma o el grosor de la cebolla que yo voy cortando. Así que también esto está al gusto si la quieres cortar un poquito más grande, pero en este caso a mí personal me gusta cortarla así, no muy fina, tampoco muy gruesa, porque considero que es mejor a la hora de tú comerte o disfrutar tu deliciosa cebolla frita. Así que vamos a ir cortando poco a poco nuestra deliciosa cebolla, así que siempre dándote las gracias. Así que mira, este es el grosor que yo fui cortando mi cebolla, así que ve cortándola poco a poco con mucho cuidado, ve cortándola el grosor que a ti te guste. En mi caso, vuelvo y te digo, la corto de este tamaño porque creo que es mejor a la hora de tú disfrutar tu deliciosa cebolla frita. Así que voy a seguir cortando y ahora te sigo mostrando cómo vamos a recrear y a terminar esta deliciosa cebolla frita. Así que no te muevas de este video y no te pierdas el resultado final. Así que voy siguiendo cortando aquí mi cebolla y ahora te muestro. Pues vamos a empezar a darle sabor a nuestra deliciosa cebolla, ya que tengo aquí lista mi cebolla bien cortada, así que tengo este bol. Así que lo que voy a hacer aquí es que voy a ir como si estuviera desbaratando toda la cebolla así en esta forma. Así que te digo también, esto es opcional, si lo quieres hacer de esta forma, prefiero hacerlo aquí antes que llegar al punto de ir cocinándola, que será mucho más difícil empezar a desbaratar y desunir toda mi cebolla. Así que lo que voy haciendo aquí es que voy desuniendo toda mi cebolla para que vaya tomando ese delicioso sabor a la hora que voy a agregar aquí mi vinagre y mi sal. Así que vuelvo y te digo, aquí en este punto va a ser opcional la cantidad que tú quieras colocar, tanto de vinagre como de sal. Recuerda que la cantidad va a variar mucho de acuerdo a la cantidad de cebolla que tú vayas a preparar. Estas cantidades que agregué aquí fue a mi gusto, así que ve haciéndolo poco a poco. Si no quieres pasarte con la sal y el vinagre, lo que te recomiendo es que coloques un poco aquí y ya cuando vayas cocinando tu cebolla agrega más cantidades, así no te vas a pasar. Así que siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo lo realizo ya a mi gusto, así que siempre recordarte mucha precaución. Colocas un poco aquí, luego más adelante seguirá dándole más sabor con más sal o más vinagre. Así que siempre recordarte, vuelvo y te digo, que la cantidad va a variar mucho de la cantidad de cebolla que tú quieras realizar. Así que vamos a menear muy bien aquí para que esto se vaya unificando, ese sabor de ese vinagre y esa sal. Lo dejamos reposar y ahora te sigo mostrando cómo vamos a freírla. Así que aquí ya tengo mi sartén. Este sartén no está prendido todavía el fuego porque te voy a enseñar la forma en que yo cocino esta cebolla. Recuerda que estamos agregando sal, vinagre y aceite, y a la hora de tú llevarlo a fuego empieza a brincar y a saltar y te puedes quemar. Así que voy a agregar aquí el aceite porque esta cebolla me la voy a comer
comer con un delicioso mangú y tú sabes que una cebolla no puede quedar sin ese aceitito, sin ese gustico para tú colocarle encima del mangú. Así que ahora lo que voy a hacer es, recuerda que aquí tengo la estufa todavía apagada, así que vamos a colocar nuestra cebolla. Vuelvo y te repito, hazlo de esta manera para que no empiece a brincar y a salpicarte y te puedas quemar a la hora de que tú vayas a freír tu cebolla. Así que ya aquí está lista mi cebolla. Lo que voy a hacer es que la vamos a tapar y vamos a dejar que esto cocine de 3 a 2 minutitos, 4, dependiendo ya cómo te guste, lo crujiente y lo cocida tu cebolla. También eso va a depender de tu gusto, así que yo lo voy a dejar aquí tapado por 3 minutos y luego constantemente vamos a ir probando. Así que ahora te sigo mostrando. Y constantemente ya mi cebolla ya está casi lista, así que 2 o 3 minutitos voy probando si te hace falta un poquito más de sal o de vinagre, así que la dejo cocinar ahí a fuego mínimo por 2 minutos y ahora te muestro el resultado final de cómo me ha quedado esta deliciosa cebolla frita. Pues ya aquí está lista, así que mira cómo se ve esta deliciosa cebolla frita que no puede faltar en un mangú. Así que te voy a dejar aquí también al final de este video o aquí arriba cómo también puedes preparar tu delicioso mangú con queso, cebolla y salami si eres de la República Dominicana o quieres probar esta deliciosa receta. Así que el día de hoy te voy a dejar aquí cómo realizamos esta deliciosa cebolla frita así con vinagre y sal. Así que vuelvo y te digo y te repito, colocas un poco de vinagre adelante antes de empezar a freírla. Luego en el transcurso que la vayas cocinando, ahí vas agregando la cantidad que tú creas o que consideres de la sal o el vinagre. Así no te vas a pasar de sal o de vinagre. Así que siempre recordarte que ve haciéndolo poco a poco a tu gusto para que te queden así deliciosa y rica. Y esto tiene un olor aquí que está para comérselo todo. Así que puedes acompañar esta deliciosa cebolla frita con un mangú, con plátano, con arroz, con huevo, con lo que tú prefieras. Ahí le pones a esta deliciosa cebolla el toque que tú quieras. Así que espero que te haya gustado esta receta. Siempre recordarte, si eres nuevo, suscríbete al canal. Si eres de los que siempre está aquí, muchísimas gracias por cada uno de tus mensajes, de tu me gusta, de compartir el video, y muchísimas gracias por haberte suscrito aquí. Y siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo realizo toda esta receta. Así que espero que te guste en nuestro próximo video. Así que nada, hasta la próxima. Esto está riquísimo, así que espero que te haya gustado esta deliciosa receta de cómo hicimos esta deliciosa cebolla frita con vinagre y sal. Así que ve corriendo, compra los ingredientes y nos veremos en otra próxima receta. Bye, hasta la próxima. Rico.